Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra de poder, por tu palabra de victoria. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Puede sentarse. La palabra del Señor nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Cuando Dios habla de humillarse delante de Él, es porque la gente no se está ¿qué? Humillando. Si Él trae una palabra, es porque hay muchos que no se humillan delante de la presencia de Dios. Si Él habla y orare, quiere decir que el pueblo no estaba ¿qué? Orando. El pueblo de Israel no se estaba humillando, el pueblo de Israel no estaba orando, no estaban ocupados de su vida espiritual. Y Dios habla, amén, a su pueblo, porque si usted se da cuenta, este es un tiempo donde se ha perdido el respeto, se ha perdido los valores morales, se han perdido tantas cosas, y no hablo de la gente mundana, hablo del mismo pueblo de Dios. Entonces, si Dios cree que todas las cosas que están aquí escritas son las que debemos de llevar, el pueblo de Israel también perdió sus valores, perdió la palabra que Dios les había dado, perdió su identidad, porque al nosotros no actuar como Dios quiere que actuemos, perdemos nuestra identidad espiritual. Cuando nosotros actuamos igual que el mundo, perdemos nuestra identidad espiritual. Israel estaba actuando como los filisteos, como los amorreos, como sus enemigos, como sus enemigos. Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro. O sea que realmente no estaban haciendo nada en su vida espiritual. Se habían ¿qué? Muerto. Porque antes, amén, de que una persona muera, primero deja de buscar de Dios. En Apocalipsis dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una de las cosas que miramos en este tiempo, miramos que la maldad se está aumentando, y miramos que los hijos no respetan a los padres, ni los padres a los hijos. Miramos una guerra. Miramos que los niños no respetan a los ancianos. Y la Biblia dice que es necesario respetar ¿qué? A los ancianos. Miramos gente que se burla de los incapacitados, mientras eso es condenado de parte del Señor. Miramos muchas cosas, amén, las cuales están en contra de la palabra de Dios, actitudes que la gente, amén, necesita cambiar, porque la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, si empezare a orar, si invocare mi nombre, si invocare, amén, esa presencia de Dios, si se convirtiere con la palabra y se convirtiere de sus malos caminos, porque cada uno de nosotros sabemos cómo caminamos con Dios. Podemos engañar a los demás, pero a Dios nadie lo engaña. Dios sabe si estamos dando fruto o no estamos dando fruto, si realmente estamos vestidos en Cristo o estamos ¿qué? Desnudos. ¿Qué simboliza la desnudez? Pecado. El pecado. Entonces Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, para que Dios haya permitido que toda la humanidad se sacuda, y me viene la escritura cuando Israel entró cautivo, y estaba cautivo, amén, y estaban cautivos, ¿por qué? Por su mala conducta.
Entonces, este es un tiempo de nosotros meditar dónde está nuestra vida espiritual, en qué posición estamos, qué posición estamos en Dios. ¿Por qué? Porque después de que pase la sacudida, Dios va a empezar a hacer un mover tremendo en su iglesia. Ahorita pareciera como si estamos en luto, ¿sí o no? Como que si todo está ¿qué? Apretado, cerrado. Y no hablamos porque el gobierno cerró las cosas, ¿no? Simplemente en el mundo espiritual se siente el luto, se sienten las cosas que están pasando. Entonces, si la iglesia no despierta ahorita, ¿usted cree que va a despertar después? Este es el tiempo donde la iglesia debe despertar, donde la iglesia tiene que empezar a levantar su vida espiritual y tiene que buscar al Dios de poder, al Dios de gloria, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. La Biblia habla de apartarse de los malos caminos, o nosotros sabemos lo malo que hacemos delante de Dios y es lo que debemos de evadir para poder estar listos para entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia dice, amén, que muchos son los llamados. Y si usted se da cuenta, usted pregunta allá afuera, ¿quiere recibir a Cristo? Y dice, no, ya lo tengo. Pero quizá usted los encuentra con un puro de cigarro, quizá usted los encuentra tomando, o quizá los encuentra haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, y la gente dice, tengo a Cristo. Pero el que realmente tiene a Cristo hace la voluntad del Padre. Entonces la palabra del Señor dice, yo perdonaré sus pecados. O mientras la gente actúa mal, los cielos están ¿qué? Cerrados. No están abiertos, están cerrados para esa persona. Porque el Señor demanda de su pueblo ¿qué? Obediencia. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios es porque el Padre se parece, el Hijo se parece ¿qué? Al Padre. ¿Cuántas veces usted ha oído y dice, ¿a quién te pareces? ¿A tu mamá o a tu papá? Porque hay ¿qué? Rasgos. Hay rasgos en nuestra vida. Incluso en el carácter hay rasgos. En los niños, ¿a quién se parecen? ¿Si al papá o a la mamá? Porque está el ADN de los padres. Está metido todo, las cromosomas, todo está ¿qué? Mezclado y todo sale ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener? Que nosotros en lo espiritual podamos buscar al Señor para que Él se forme de tal forma que nosotros podamos ser levantados y podamos ser transformados y podamos ser testimonio delante de la gente, delante de las naciones, de que somos hijos de Dios. Porque todo lo que nosotros, amén, hagamos en esta tierra va a tener una cosecha. Lo que tú siembras hoy, mañana lo cosechas. Todo lo que sembramos, lo cosechamos, todito, sea bueno o sea malo, todito vamos a cosecharlo. Por eso tu presente de hoy es tu cosecha que hiciste de lo que agarraste ayer. Lo que tú sembraste ayer, hoy lo estás cosechando. Es producto de nuestra mala conducta o buena conducta. Todo lo que nosotros vivimos o lo que vamos a vivir en un futuro va a depender de la siembra que hagamos hoy. Si hoy usted siembra para su carne, mañana segará corrupción y muerte. Pero si hoy usted dice voy a sembrar para el Espíritu, usted mañana va a estar lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de confianza. Usted va a poder ver la mano poderosa del Señor porque usted hizo una buena siembra en su vida espiritual. Todo lo que nosotros sembramos tiene una cosecha. ¿Cuánto ha visto que usted que la gente dice perdóname? Pero cuando nosotros miramos el ladrón de la cruz, habían dos. Uno estaba blasfemando y diciendo tanta cosa, pero el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Prácticamente ahí se entregó a Cristo. Dios lo perdonó, pero Dios lo que no le quitó fue lo que él había hecho de su cosecha. ¿Por qué? Porque siempre que murió.
como un malhechor. Entonces nosotros miramos de que todo lo que nosotros hacemos va a tener una cosecha. Este es el tiempo de nosotros poder sembrar en lo espiritual, en nuestra vida, en todo nuestro ser, para poder tener una buena cosecha. Porque nosotros somos dueños de lo que sembramos. Nosotros somos dueños de cómo nos comportamos. Nosotros somos dueños si respetamos a los demás o no los respetamos, ¿sí o no? Nosotros mismos somos dueños y nosotros creamos la imagen que queremos crear en esta tierra. Nadie, el diablo no te puede hacer a ti actuar mal, porque tenemos dominio propio y tenemos libre albedrío. Dios quiere que nosotros entendamos y dice: y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Para que Dios oiga desde los cielos, tiene que haber realmente un arrepentimiento. Y arrepentirse no solamente es pedir perdón, pero es cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ser. Entonces la palabra del Señor dice: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Las vidas necesitan sanidad, ya sea espiritual, emocional o en el cuerpo, porque es necesario. Y el único que puede hacer esas sanidades es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que puede hacer sanidades dentro de nuestro ser. Él es el único que puede venir y cambiar las cosas que nosotros vivimos y pasamos. Nosotros tenemos una oportunidad grande delante de nosotros. Tenemos el camino de la vida eterna. Él es el grande, el eterno. Su verdad está en nosotros. Su verdad nos la dejó escrita en la palabra del Señor. Nosotros tenemos todas las armas para tener una vida excelente, una vida bendecida, una vida gloriosa, una vida diferente a los demás, una vida, aleluya, donde podamos brillar en el Señor, una vida a la cual el Señor nos ha llamado a nosotros a tener. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes el diablo hacía con nosotros lo que quería, pero ahora ya no. Ahora le pertenecemos a Dios. Como le pertenecemos a Dios, Dios nos pide cuentas de todo lo que hacemos. Dios nos pide cuenta a cada uno de nosotros. Entonces qué lindo, amén, el poder nosotros pasar tiempo con Dios, el pasar tiempo, madrugadas en la presencia de Dios, el estar orando, el estar buscando, el estar leyendo su palabra. El poder nosotros entender que todo lo que hacemos a diario va a marcar el mañana, va a marcar cosas grandes. Si usted mira gente que cayó de la gracia, gente, amén, que cayó, no es porque de un día para otro pasó. Hubo un lapso donde sembraron mal, tomaron malas decisiones y tuvieron consecuencias. Dios quiere que nosotros pongamos a pensar, eso es de este lado. Del otro lado hay gente que de repente usted la vio que empezó en un fuego, en una unción. No fue de la noche a la mañana tampoco. Hubo ¿qué? Una siembra. Hubo ahí que estuvo trabajando en su vida espiritual, negándose a sí mismo, tomando buenas decisiones. ¿Qué es lo que Dios quiere que tomemos? Buenas decisiones, decisiones inteligentes, decisiones que cambien el mañana, decisiones que puedan cambiar la cosecha que tuvieron nuestros padres, la cosecha que tuvieron nuestros abuelos. Quizá ellos cosecharon mal porque su vida no era recta, pero nosotros vamos a hacer buena cosecha porque vamos a hacer buena siembra en el Señor. Vamos a sembrar cosas buenas en el mundo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere, que cada día. ¿Usted cree que todos los días el alma quiere adorar a Dios? Si no, no existiera la palabra que dice: alma mía, alaba a Jehová. No existiera esa palabra. Quiere decir que hay momentos como que el alma se quiere ¿qué?
rebelar contra Dios. Pero nosotros tenemos el poder de someter nuestra vida al Señor. Cuando nosotros pasamos un proceso de humillación, de búsqueda de Dios, arreglamos lo que está mal en nuestra vida. La Biblia dice que Él perdona, que Él sana la tierra y que Él abre los ojos y los oídos a la oración. Porque si hay algo que te abre los cielos es la obediencia. La obediencia al Señor. La obediencia al Señor nos abre las ventanas de los cielos. ¿Usted cree que Elías podía hacer lo que hacía solamente por hacerlo? No. Elías podía hacerlo porque Elías caminaba con Dios. Elías, amén, tenía una relación con el Señor, aunque él tenía debilidades y fue humano, pero ese hombre era ¿qué? Obediente al Señor. Todos los que usted mira en la palabra del Señor, a Esther, cuando Esther dijo, no, Mardoqueo, esto está muy difícil, ¿qué le dijo Mardoqueo? Respiro vendrá de otro lugar, pero a ti si no te metes te van a cortar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo Mardoqueo? No te queda de otra que meterte en el plan de Dios para que tu vida sea bendecida de los demás. Eso le estaba diciendo Mardoqueo a Esther. Más bien Dios le estaba dando ¿qué? Un mensaje a través de los labios de Mardoqueo. Porque hay veces que la gente está dispuesta, pero hay otras veces como que el diablo viene y te dice, ¿y por qué vas a meterte? ¿Por qué vas a hacerlo? Y ahí es donde tiene que venir la palabra de Dios como una espada, cortando todo pensamiento negativo, cortando todo pensamiento que se revela contra Dios. Porque hay una guerra espiritual. ¿Usted cree que todo el tiempo uno se levanta hablando en lengua? No todo el tiempo. Hay momentos donde te vas a hincar a orar y no pasa nada. Pareciera que estás en el desierto, no sientes nada, pero ¿vas a dejar de orar por eso? No. Otras veces te metes en la palabra y le estás buscando por aquí y por allá, ¿y qué? Nada. Y hay momentos donde Dios te sorprende. Pero si buscamos a Dios solamente cuando Él nos sorprende y sentimos su presencia, entonces tendremos una vida ¿qué? Muerta. Porque Dios no quiere que dependamos de que Él nos toca, sino que lo busquemos porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es digno de alabanza. ¿Será que Daniel sintió una gran unción cuando lo metieron en la cueva de los leones? ¿Cómo estaría Daniel en ese momento? Porque nos tienen que probar nuestra humanidad. ¿Cómo estaría Sadrach, Mesach y Abednego antes de entrar en el horno de fuego? Porque nos tienen que probar ¿qué? Nuestra humanidad. A ver cómo estamos, si estamos listos o no. Porque Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Y lo que nos da es porque dentro de nosotros hay fe. Y hay una palabra para poder vencer, para poder conquistar. La Biblia es clara y Dios nos ha dejado al Espíritu de Dios. Porque con el Espíritu Santo somos más que vencedores. Ya no caminamos con nuestra fuerza. Ya no caminamos con nuestro intelecto. Caminamos con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, nosotros podemos ver cosas especiales y grandes en el Señor. La palabra del Señor dice, estarán atentos mis oídos, estará atento todo mi ser. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar, buscar, buscar y buscar. Triunfar. A veces tenemos que poner alabanzas para orar. A veces tenemos que poner a alguien que está orando también con unción para meternos. Lo que tengas que usar, ¿lo vas a usar para qué? Para meterte en el mundo espiritual. Porque Dios ha dejado ¿qué? Herramientas. Dios ha dejado cosas para nuestra vida, para poder avanzar. Este es un tiempo donde quizás nosotros todavía no miramos el avivamiento del cual se está hablando, porque todavía no. Pero cuando llegue, nuestro corazón tiene que estar ¿cómo? Listo. Antes de que viniera una gran lluvia, la Biblia dice que había una gran
sequía. Y había una gran hambruna. Antes de que venga una lluvia temprana y tardía, tiene que haber ¿qué? Tribulación, prueba, sequía. Para que cuando venga podamos apreciar lo que Dios hace. Porque a veces nosotros, cuando Dios nos da y nos da y nos da y nos da, como que nos acostumbramos. ¿Sí o no? Y Dios dice, ¿te acostumbraste? Lo estás tomando como que te acostumbraste. Pero cuando lo dejamos de tener, ¿nos hace qué? Falta. Cuando Dios lo vuelve a dar, entonces decimos, no, lo voy a apreciar más. ¿Sí o no? Entonces Dios quiere que nosotros podamos estar ¿qué? Atentos, podamos estar en la guarda, podamos estar escuchando lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Este es un tiempo donde usted tiene que poner su alarma para orar, tiene que poner todo su schedule para trabajar en su vida espiritual, porque Dios quiere bendecirnos a manos llenas. Y la única parte donde podemos ser bendecidos es cuando venimos a los pies del Maestro. Dice que el que se acerca a Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán unos ríos de agua viva como nunca antes lo hemos sentido. Por eso es de que este es un tiempo poderoso en el Señor. Este es un tiempo donde nosotros debemos de entender de que Dios quiere que búsqueda y búsqueda y búsqueda. Donde mucha gente está desesperada, está preocupada, y al darnos cuenta que solamente un remesón poquito, ¿verdad? Donde la tierra ¿qué? Se remece un poquito, donde la tierra un poquito ¿qué? Empieza a sacudirse, la gente empieza a temblar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos? Que con un poquito como que la gente empieza ¿qué? A tener miedo. Y no hablamos de la gente de afuera, hablamos del mismo pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el poder de Dios es tan grande, tan inmenso, que aun cuando nosotros, amén, en medio, porque nadie puede controlar un terremoto, nadie puede controlar un tsunami, nadie puede controlar nada de lo natural más que Dios. No hay máquinas, no hay equipo que pueda detener un terremoto. No hay nada en esta tierra, aún las cosas más tecnológicas que han inventado no pueden detener un tsunami, no pueden detener tampoco ¿qué? Un virus, no pueden agarrar una pistola y matarlo. Pero el que sí puede hacer cosas grandes se llama Cristo Jesús. Él es el único que sí puede hacer cosas poderosas. Entonces hay cosas que el hombre y la mujer tenemos que limitaciones. Hay limitaciones. Pero cuando estamos en el mundo espiritual ya no hay limitaciones. ¿Sabes por qué? Porque en la oración entras en un campo donde se tienen que quitar las limitaciones. Pero las limitaciones se empiezan a quitar de tu corazón. Porque como tú pienses cómo es Dios, así va a ser Dios para ti. Hay gente que dice, oh mi Diosito. No, nuestro Dios es ¿qué? Grande. Nuestro Dios no tiene límites. Él en un abrir y cerrar de ojo cambia la circunstancia, cambia la situación. En un momentito Él cambia todas las cosas que nosotros vivimos. Pero la Biblia dice que Jesús llega a su tierra. ¿Cuántos milagros crees que Él pudo hacer? La Biblia dice que no pudo hacer ni un solo milagro porque no había fe. Pudo hacer unas cuantas sanidades, pero dice que no pudo hacer ni un solo milagro porque todos decían, Él es el hijo del carpintero, conocemos sus hermanos. No había fe en ellos. Pero aquella mujer del flujo de sangre tuvo fe. Y Jesús no estaba diciendo sanidad, ya no. Él iba ¿qué? Pasando. Y la mujer dijo, si toco el borde de su manto, yo voy a recibir mi milagro. Entonces esa fe que tenía esa mujer arrancó virtud de Cristo.
Porque el reino de los cielos se mueve por fe. El reino de los cielos se mueve cuando tú te mueves en fe y le crees a Dios y te metes en las cosas del Señor. Y cuando vas a orar, dice, yo sé que Dios va a hacer algo. Entonces suceden milagros, suceden cosas grandes, suceden cosas maravillosas, cosas poderosas. Entonces, cuando empezábamos, estaba dando el testimonio de que el cuarto se llenó de la gloria de Dios, y no fue por el terremoto, porque eso sucedió como a las 3:30 de la mañana. Y de repente sentí que nos íbamos, y yo pensé que era el rapto. Porque era una presencia fuerte de Dios, estaba temblando. Lo primero que pasó en segundos fue mi familia, los que no están bien con Dios. Señor, mi familia. Fue cuestión de segundos. Se pasa mi pensamiento otro, porque empecé a sentir a Dios como el león de la tribu de Judá, como el juez que nos va a juzgar, como el que nos va a llevar al tribunal de Cristo para pedirnos cuentas de lo bueno y de lo malo. Y empecé a decir, Señor, sí, estoy lista. Y yo sentía que yo iba para arriba, porque yo sentía que iba para arriba. Yo tenía mis ojos cerrados, porque cada uno de nosotros delante de Dios, no importa qué tan alto llegamos, delante de su santidad nos desplomamos. Delante de su santidad quedamos hechos pedazos, si no estamos realmente cubiertos bien con Cristo, o si realmente no hemos hecho la voluntad de Dios. Entonces el Señor me decía, dile a mi pueblo que este es el tiempo de que realmente se arregle, porque a veces hay áreas que no queremos arreglar, a veces hay cosas que nos quieren desviar, a veces hay cosas que nosotros queremos retener porque nos gustan. Y la mayoría de problemas están ¿dónde? En el corazón. Y estábamos leyendo, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces mi pensamiento antes era, wow, nos vamos con Cristo en el rapto y vamos a echar party, a celebrar, a sentarnos. Pero la Biblia dice que vamos a ir al tribunal de Cristo para recibir de lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo. Entonces el mundo y lo que está en esta tierra va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Meternos con Dios, dejar que Dios nos cambie, porque a veces tenemos cosas que de verdad ni la gente nos aguanta. ¿Sí o no? A veces tenemos unas cosas que de verdad que ni nosotros amanecemos y decimos, hoy ni en el espejo me quiero ver, porque en serio. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Un cambio. Que nos metamos en la oración y le digamos, Señor, cámbiame, transfórmame, quiero hacer tu voluntad, quiero que tu voluntad se vea en mi vida, porque la obra que el Espíritu Santo empezó en nosotros la va a terminar. La va a terminar. Pero el punto es, ¿estamos nosotros dispuestos a que Él lo termine? ¿O estamos peleando contra Dios? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo peleó contra Israel en el desierto. Entonces Dios te quiere bendecir, te quiere llenar, quiere darte paz, quiere darte gozo, quiere darte alegría. Ahora el punto es, ¿qué le voy a dar yo a cambio a Dios? Y le tengo que dar mi obediencia, mi corazón,
el dejar que Dios me moldee, el soltar las áreas que me están estorbando en mi vida, el dejar que sea Dios obrando de tal forma. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida de hoy son las siembras que hicimos en el pasado. ¿Sí o no? Toda nuestra vida de hoy es la siembra, las decisiones que tomamos antes. El día de mañana, de aquí a 6 meses, de aquí a un año, va a ser la siembra que hoy tú estás haciendo. Lo que tú decidas hacer hoy en este tiempo cambiará tu futuro. Por eso la Biblia dice que sembremos bien. Sembremos bien. Hay mucha gente que ya no puede cambiar lo que sembró, pero sí puede cambiar su corazón en Cristo. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar nuestra siembra. ¿Qué es siembra? Nuestra actitud, nuestra forma de ser. Porque a veces peleamos, odiamos sin motivo. ¿Sí o no? A veces peleamos por una cuchara, por un tenedor. ¿Sí o no? Y de repente Dios nos llena, nos inunda, pero después por una cosita sale de la persona que está en vieja naturaleza. ¿Sí o no? Por una cosita. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que aprendas a usar tu dominio propio, que aprendas a dominarte, que aprendas a que el enojo que sientes lo puedes dejar en la oración. Antes de abrir una palabra, antes de hacer algo, hincarte y soltar todo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me ha pasado que me han hecho cosas y mejor me encierro en mi recámara, me pongo a llorar delante de Dios y a llorar y a llorar, y no importa, porque a Dios le gusta que tú llores delante de Él. Pero cuando salgo de ahí, salgo bien. Mi corazón no se llenó de nada. Dios me consoló, me habló. Porque es imposible que la gente no te lastime. Es imposible que la gente, amén, camine en una perfección. O que no te atraviese alguien que te cayó mal lo que pasó. Pero no importa si te cayó mal lo que hizo la persona, tú tienes que seguir caminando con Cristo y darle la gloria al Señor. No todo lo que está en esta tierra nos va a gustar. ¿No, verdad que no? A veces a usted no le gusta cuando está en el tráfico, ¿sí o no? Y estamos reniegue y peleamos con los carros de la par, de los lados, de atrás y hasta con el pajarito que pasó, ¿verdad? Pero usted cree que si estamos así, viene Cristo, ¿nos vamos? No, nos va a tocar más difícil, más duro. Hoy tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten a Dios? No tienes que hacer milagros para que tengas al Espíritu Santo. Si tienes a Cristo y sientes su presencia, tienes al Espíritu Santo. Porque una cosa son los milagros, los dones, y otra es tener al Espíritu Santo. Porque que Dios te use no va a marcar la diferencia a tu fruto. El fruto es uno y que Dios te use es otro. Por eso usted dice, wow, qué unción tiene, pero cuando el carácter se le manifiesta, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted ha visto una persona que está encorbatada y se mira bien nice y todo? Pero si abrió la boca, usted se quedó como, ¿en serio? ¿Sí o no? Entonces Dios quiere que nosotros lo representemos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Tenemos lucha todos? Levante la mano. Todos tenemos luchas, todos. Porque todos tenemos una alma que parece un roller coaster. Hoy amaneció queriendo conquistar al mundo y mañana ni me hables, no quiero salir de la cama, no quiero ver a nadie.
O al otro día quiere pelear con todo, hasta con el pececito. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que todo lo que sintamos se lo demos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos vivir sembrando menosprecio, sembrando rechazo, sembrando irrespeto, sembrando lo que sentimos, porque el justo no camina por lo que siente, camina por la palabra, camina por fe. Si nosotros expresáramos todo lo que pensamos, ¿usted cree que no ya nos hubieran dado una buena tunda? Porque hay pensamientos que son de guerra espiritual, que no son ni tuyos, que es el enemigo que los está mandando. Entonces tenemos que aprender a discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, entre los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Entonces, para poder llegar nosotros, porque la Biblia dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscare mi rostro. Para poder convertirse de los malos caminos, primero hay que orar y humillarse, ¿sí o no? Porque con nuestra propia fuerza, nada podemos hacer. Yo quiero decirle que hay cosas que Dios te las cambia así. Boom. Las cambia así. ¿Por qué le digo eso? Porque yo lo experimenté. Antes de venir a Cristo, mi corazón estaba vacío. Y nomás recibí a Cristo. La oración que hice, no tenía doctrina, no me habían dicho qué estaba haciendo. Y al momento de recibir a Cristo, mi corazón se llenó. Hay cosas que Dios las cambia, ¿qué? Así. No tienes que tú hacer nada más que recibir la gracia de Dios para que Dios las cambie. En el momento de recibir a Cristo, mi vida agarró sentido. Porque pasé un año sin sentido en mi vida. Y cuando recibí a Cristo, en ese segundo, mire, se llenó mi corazón. Por eso yo amo a Cristo con todo mi corazón. Por eso a mí el escuchar predicaciones, alabanzas, eso a mí me llena. A mí me llena, es algo que a mí me llena. Yo puedo pasar escuchando predicaciones todo el día y no me aburro. De verdad, para mí eso es algo tremendo. Yo puedo pasar escuchando alabanzas todo el día y también, porque es una llenura. Entonces, Dios me llena, pero hay cosas que yo tengo que cambiar porque yo tengo que cambiarlas. Cuando Dios me llena, yo de mi propia voluntad vine y agarré todos los CDs que tenía de música mundana y los aventé a la basura. Yo de mi propia voluntad. Luego el Espíritu Santo me dice, tienes unos collares que tienen símbolos satánicos. Yo no sabía. Y los fui a sacar y empecé a ver, porque nomás los agarré porque estaban en especial y eran un bonche así de los. Y cuando vi, dije, y lo aventé a la basura. Pero yo tuve que tomar, ¿qué? Una decisión. Hay cosas que Dios te las cambia así, pero hay otras que tú tienes que tomar decisiones. Después tomas otras clases de decisiones, porque entre más te vas metiendo con Dios, Dios te exige más. Dios nos exige más. Si usted realmente le gustan las casas grandes, ¿a cuánto le gustan las casas grandes? ¿Cuántos quisieran una casa grandota, así bien? Para tener un edificio grande, una casa grande, hay que tener un buen cimiento. Porque si viene un terremoto, ahí se desbarató todo. Si no, miren la China, las hacen en cuestión de segundos y así se derriba. Para poder tener algo grande en Dios, primero hay que tener un buen ¿qué? Cimiento.
Porque entre más grande es la bendición, así van a ser los gigantes y las pruebas. Y si no hay raíces, si no hay cimiento, lo primero que hace el gigante con un ¡pum!, tumba a la persona. ¿Por qué? Porque necesita cimiento para aguantar lo que viene. Por eso Dios nunca hace nada como la espuma. Jamás hace nada como la espuma. Usted mira a un David que duró casi 25 años antes de tomar el reinado. Fue perseguido, fue esto, fue el otro. Porque Dios nunca hace nada de la noche a la mañana. Porque si no, la primera pruebecita, ¡boom! ¿Cuántos conocen a T.D. Jakes? T.D. Jakes. Él es un predicador. Él dijo, si yo quiero matar a un pastor nuevo, le entrego esta congregación, dijo. Porque los gigantes que hay aquí no los va a soportar porque apenas está empezando. Todo en el mundo espiritual tiene niveles. Tiene niveles. Por eso es de que cuando usted mira los niveles, no fueron así nomás. No crea que Dios de la noche a la mañana, no, eso tiene un precio, obediencia, sacrificio, tiempo de Dios, todo. Hay niveles. Cuando yo me convertí, me dijeron que no leyera un libro porque ese libro era de guerra espiritual y que yo no estaba preparada. Yo no sé si ustedes se recuerdan un libro que se llama el libro Él vino a libertar a los cautivos. Ese es un libro donde si usted no está en una posición espiritual buena, ese es un libro donde se manifiestan cosas feas. Entonces vino una hermana y viene y dice, ya leí ese libro y pues yo la hermana la miraba medio así como, dije, si esta lo leyó, pues yo también. Porque a veces así somos. Pero no tiene que ver nada el don o cómo tú te mueves con el tiempo en Dios. Escúcheme bien. Vengo yo y agarré el libro y me empezó una persecución por 7 días. Yo tenía poco en el Señor, tenía unos meses nomás. Le llamé a mi pastor, no me contestó, le dejé un voicemail. ¿Usted se puede imaginar lo que son 7 días que te persigue el diablo día y noche? Sentía los demonios por aquí, por allá y como en el 7 días llega mi pastor, era un chaparrito, me dice, dígame qué le puedo servir. Es que leí esto y fíjese que esto y esto y esto. Ahí llegó a su casa, me dijo. Él no hablaba profecía, él no miraba visiones, él no profetizaba. Él no se movía en nada de lo profético. Pero cuando él llegó, dijo, Padre, lo que haya pasado, es una oración de 2 minutos. Pero esa oración de 2 minutos se llevó toda la guerra que había. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo espiritual él era mi cobertura. En el mundo espiritual él tenía un rango. Y aunque no hablara lenguas ni diera profecía, él estaba en una posición delante del Señor que yo no la tenía porque yo era nueva en el Señor. Y él era un ministro. Entonces, cuando tú quieres saber de cosas aquí espirituales, tú tienes que entender cómo se mueve el mundo espiritual. Por eso hay gente que necesita entender que la unción que tiene una persona tiene peso. Y la unción que carrea a alguien, tú la tienes que respetar. ¿Por qué tú crees que David dijo, Dios líbreme de tocar al ungido de Jehová? Porque Saúl todavía estaba en posición de reinado. Entonces este es un tiempo donde nosotros debemos de entender que Dios lo que quiere es que nosotros abramos el entendimiento, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pablo tiene un confrontamiento con el sumo sacerdote y él no sabía que era sumo sacerdote. Y cuando él le dijo, oh, sorry, le dijo, yo no sabía que tú eras sumo sacerdote, sino porque en el mundo espiritual hay reglas que necesitamos entender y comprender.
Es como lo que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo son, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque la bendición te la llevas tú, la llevo yo. Hay cosas que nosotros, si queremos realmente crecer en lo espiritual, necesitamos entenderlas, comprenderlas, indagar. Entonces, desde ese día entendí yo que había ¿qué? Rangos espirituales. Ya después leí el libro y créame que no tiene nada del otro mundo, ni me dejó nada bueno, porque en la forma que habla no me gusta, a mí personalmente. Pero lo que es guerra espiritual y lo que son liberaciones, el que te da las cosas es el Espíritu de Dios. Él es el que nos da todo. Él es el que nos equipa, Él es el que nos ayuda en todas las cosas. Así de que este es un tiempo de humillación, este es un tiempo de sanidad. Si estamos enfermos, necesitamos venir a Cristo Jesús. La enfermedad puede ser física, puede ser espiritual, puede ser emocional, por las cosas que hemos pasado, que el enemigo anda como león rugiente. No todos tuvimos una niñez bonita, no todos tuvimos una adolescencia bonita, pero Dios, de lo que no tuvimos, nos quiere dar ¿qué? Mucho en abundancia. ¿A cuántos los menospreciaron? Vamos a ser así. ¿Cuántos decían, esa era la oveja negra de la familia? Y no se decía. Entonces Dios viene por vil y menospreciado. Dios, cuando tú le sirves y le honras, Él cumple aún los deseos de tu corazón. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en mi familia, toda mi familia se ha recibido de la universidad, todos. Yo era la única que como que no, ¿verdad? Pero ya cuando entré en el Señor, yo le decía al Señor, pero yo también quiero. Entonces Dios empezó a abrir puertas y concedió la petición de mi corazón. Hay cosas que tú como humano deseas y anhelas, y Dios te las viene ¿qué? A conceder. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sirve al Señor, honra a Dios, y Él se va a encargar de lo que tú no puedes. Él se va a encargar de lo que tú no puedes hacer. Póngase de pie. Si